Felipe II, apodado el Augusto, fue un rey que comenzó con la reunificación del poder real en Francia, el poder de un rey, pues él cuando fue coronado como rey, lo hizo como rey de los franceses y en pleno sistema feudal. Un sistema en donde el poder de un país está repartido en varios señores, no en un único monarca. No es una monarquía absoluta, es una monarquía feudal. Pero con una mezcla de victoriosas batallas y una gran diplomacia, Felipe II el Augusto ha logrado hacerse con el control de una buena parte de Francia, especialmente aquella Francia que estaba bajo el control de la corona inglesa, de la familia de los Plantagenet, casi la mitad oeste del país. La parte del noroeste y también la del noreste ha sido recuperada por Felipe II. Además, fue un rey que sustituyó el nombre de rey de los franceses o rey de los francos. Lo hizo para coronarse bajo el título de Rex Franciae, rey de Francia, que es muy distinto, es muy diferente políticamente hablando. De hecho, su estado pasó a ser conocido como Reino de Francia. Y esto fue a inicios del siglo XIII, una época en donde en Europa predomina el feudalismo. No existen tales reinos unificados como los conocemos ahora. Tampoco existía la idea de los nacionalismos. Los territorios son más bien concebidos como privados y son de un señor feudal, alguien que le jura lealtad a un rey, aunque no en todos los casos, y cada quien tenía que defenderlo de los vecinos. Es por ello que en esta época no existen tantas guerras entre estados grandes y lejanos. Eso es algo que viene mucho después, cuando los estados se unifican. Lo bueno del feudalismo es que las violentas y brutales guerras entre grandes naciones no existen. Pero sí existen guerras internas, guerras casi privadas, guerras entre feudos. Otra de las cosas buenas que tiene el feudalismo es que al estar el poder fragmentado, no existe la corrupción o no existe como en épocas venideras, cuando los poderes monárquicos se consagren y se formen monarquías absolutistas. Ni mucho menos existe la corrupción tal y como la conocemos ahora, una corrupción demasiado alta. Es por ello que los peores corruptos y los peores tiranos se ven muchos años después, cuando el poder ya está centralizado, cuando las monarquías son absolutas. Y también se verán siglos más tarde, cuando el poder aún esté más centralizado que en la época de las monarquías absolutas. Me refiero a la época de los colectivismos, comunismo, fascismo, socialismo, nacionalsocialismo y todas las variantes colectivistas. Aquí el poder centralizado es muy alto y por lo tanto la corrupción también es altísima. Todo el poder está concentrado en muy poca gente. El poder corrompe y por ello la corrupción explota a medida que los poderes de los gobernantes se vuelven cada vez mayores. En este proyecto de unificación del reino y de consolidación de poder, la corona francesa no solamente tiene que someter a los demás feudos, los feudos franceses, también tendrá que luchar contra otros poderes franceses, poderes que no son un feudo propiamente dicho, más bien son organizaciones poderosas. Y es así que la corona francesa empieza a interesarse en el sur de Francia, en el territorio de Occitania, en un lugar que ellos mismos llaman como Languedoc. A partir del siglo XIII, lo que podría considerarse como la Francia real, el territorio que habla la lengua franca, es el norte de la actual Francia, pero en el sur la cosa es un poco distinta. El territorio occitano está muy emparentado con la corona de Aragón, con los catalanes, y es en el lugar en donde es más potente la cultura cortesana, aquella que fue traída por Leonor de Aquitania a Francia. El sur de Francia y el norte de Francia son un poco diferentes. Incluso la lengua es distinta, de ahí que los franceses llaman a este lugar como Languedoc, algo así como lengua de Oc, lengua de Occitania. Es en este lugar en donde se encuentran los cátaros, quienes conforman una rama religiosa cristiana, pero que tienen una forma de ver al cristianismo muy distinta a la de los católicos. A los cátaros también se los llama como albigenses, debido a que están asentados en la región de Albi. La presencia de los cátaros es muy fuerte en la región de Occitania, pero específicamente es fuerte en el condado de Tolosa o Toulouse, y este lugar se convierte en objetivo de la corona de Francia, porque la corona está aliada con Roma y por lo tanto es católica.
No puede permitirse que en su país existan poderes paralelos que desafíen su autoridad. En esta época medieval europea, siglo XIII, en donde la iglesia y la nobleza son los mayores poderes, existe la doctrina cristiana cátara, y esta doctrina no necesita de la iglesia, pero el problema es que se hacen cada vez más fuertes, y se hacen fuertes en el sur de Francia no por estar metidos en la política propiamente dicho, más bien porque están siendo protegidos por los políticos poderosos, por el conde de Tolosa. Esto hará que el conde de Tolosa también sea considerado como un hereje por la élite católica que quiere someter Occitania. Además, los cátaros ya no son vistos como una simple secta en lugares aislados de Europa. Ante los ojos de la corona, están apoderándose de los feudos franceses del sur, por lo tanto el conflicto no tarda en estallar. Al morir Felipe II, en julio de 1223, lo sucede su hijo, Luis VIII el León, quien también buscará recuperar para la corona los territorios que los ingleses tienen al suroeste del país. Es así que logra hacerse con el control de una buena parte del condado de Poitou, así también como La Rochelle. El Papa le había pedido al rey Felipe II el Augusto luchar contra los cátaros en Occitania, pero Felipe II rechazó la propuesta y ahí pasaban dos cosas. Primero, que no quería demostrar debilidad y sometimiento ante el Papa de Roma en plena lucha por consolidar su propio poder político, el poder de la corona de un rey. Y segundo, porque estaba en guerra en Francia contra alemanes, contra ingleses y contra los feudos rebeldes. Pero ocurre que su hijo, Luis VIII, sí se va a meter en la lucha contra los cátaros, los declara como herejes e inicia una cruzada contra ellos, la Cruzada Albigense. Los cátaros son brutalmente aplastados y no solo son derrotados en batalla, muchos son capturados y condenados a morir en la hoguera, acusados de ser herejes. Para mediados del siglo XIII, el sur francés, Languedoc, la Provenza, el condado de Tolosa, todo este territorio queda bajo la administración de la Corona Real de Francia. El nuevo rey de Francia pasa a ser el hijo de Luis VIII, Luis IX, pero al ser demasiado pequeño, la regencia de la corona queda en su madre, Blanca de Castilla, y esto es algo que no le gusta nada a los nobles franceses. Esto es algo que le pone muchas trabas al proyecto de unificar toda Francia bajo la monarquía. Por ello es que estos procesos de cambio no se dan de un día para el otro, o de un mes al otro. Se tardan años, generaciones. Se podría decir que se trata de proyectos colectivos que tardan muchísimo tiempo en llevarse a cabo. Hay nobles franceses que apoyan al nuevo rey, pero siempre surgen otros varones que intentan rebelarse, especialmente porque sus feudos han estado perdiendo poder en comparación con la corona real. En este momento se desató un conflicto muy poco conocido, la Guerra de Santonge. Este conflicto empieza en julio de 1242, una lucha armada entre la corona y nobles franceses, quienes han logrado obtener el apoyo de los ingleses, y la lucha es por el control del territorio de Santonge. El conflicto se ha originado porque algunos vasallos del rey Luis IX han quedado muy molestos porque su rey ha favorecido a su hermano y mano derecha en el gobierno, Alfonso de Poitiers, al otorgarle el condado de Poitou. El objetivo de la corona de Francia es la unificación francesa bajo la propia monarquía, consolidar su poder monárquico, pero esto es demasiado peligroso debido a que la enfrenta directamente contra los feudos, contra el poder de los señores. Y el hecho de que el rey empiece a nombrar a miembros de su familia para ponerlos a cargos de feudos importantes empieza a alarmar a los varones franceses. El reciente sometimiento por la que ha pasado la nobleza del sur de Francia es aprovechado por Enrique III, rey de Inglaterra, duque de Aquitania y señor de Irlanda, para unirlos junto a uno de sus ejércitos y así derrotar al rey de Francia para tomar el control definitivamente de la corona francesa. Es entonces que ambos bandos marchan hacia la guerra.
La corona inglesa demuestra que aún está interesada en la corona francesa. Sin embargo, este conflicto termina con la victoria de la corona real de Francia en las dos batallas de Taillenburg y en el exitoso asedio francés de Saintes.